Hola, en el tutorial que veremos hoy vamos a trabajar sobre perspectiva caballera y ver de qué manera lo podemos representar. Para eso vamos a usar escuadra de 45 grados de manera indispensable, lápices, HB, sacapuntas, goma, el plano formato A4, una goma blanda y una regla de 30 centímetros. La figura que van a realizar es la que tienen que armar con la plantilla que les he dejado en el aula virtual. Van a armar esta figura en papel. Tengan en cuenta que las medidas máximas son de 50 milímetros de lado. Primero van a dibujar la perspectiva caballera común. Para esto lo que deben tener en cuenta es que todas las medidas son reales, es decir, tanto en el eje X, Y y Z, las medidas son tal cual como las miden en la maqueta. En una perspectiva caballera, ustedes recuerden que tienen una vista que ven sin deformar, que es la frontal, y luego tienen el lateral de la figura y la parte superior, que van a verlo proyectado a 45 grados. Como esta figura entra en un cubo de 50 milímetros, lo primero que vamos a realizar es dibujar ese cubo, para luego dentro del cubo encontrar las distintas partes de la figura. Siempre recuerden utilizar, si no tienen un tablero de dibujo, una regla apoyada en alguna de las líneas horizontales, ya sea de la hoja cuadriculada o del rótulo, y apoyar la escuadra sobre esa regla para poder trazar las líneas con las direcciones correctas. Vamos a hacer entonces, como les decía, un cubo de 50 milímetros de lado. Esto quiere decir que van a dibujar un cuadrado de 50 por 50 y después, desde los vértices derechos, tanto el superior como inferior, van a trazar una línea 45 grados y sobre esa línea van a medir 50 milímetros. Y lo mismo del vértice superior izquierdo. Luego van a cerrar y van a tener el cubo. Ahora lo que debemos ver es cómo entra esa figura ahí dentro, ¿sí? Y lo primero que tenemos es ese prisma más grande. Que van a tener que medir cuánto mide de ancho, de alto y de profundidad, ya que no llega a los 50 milímetros. Así que es un poco más pequeño. Si ustedes van a ver la actividad anterior donde dibujamos las vistas de esta misma figura, lo que yo estoy realizando ahí es dibujar la vista anterior, ¿sí? De esa manera vamos a poder trazar líneas a 45 grados desde cada uno de los vértices que aparecen en esa vista anterior, para después encontrar las figuras y representarlas en la perspectiva. En este caso yo estoy dibujando desde el fondo para adelante. Lo mismo se puede hacer dibujando la vista anterior en la cara delantera de ese cubo que dibujamos al principio. Cualquiera de las dos formas es correcta. En este caso estoy dibujando sobre la cara lateral que veo a 45 grados, la vista lateral de esa figura. Y ahora al trazar desde los vértices de cada una de las vistas hasta donde se cruzan, puedo ir encontrando la figura.
Siempre recuerden todo este proceso, hacerlo con líneas lo más finas y claras posibles, porque después al final muchas de ellas las van a borrar y van a tener que remarcar solo las líneas que quedan. Los contornos finales de la figura los vamos a trazar con un lápiz HB o 2B. Tienen que ser líneas tipo A, contornos más gruesos. Ahí ya terminé de dibujar el prisma más grande. Fíjense que tiene 40 milímetros de profundidad, 50 de ancho y 50 de alto. Ahora estoy trazando el cubo pequeño que va encima de esa figura. Fíjense que ya estoy marcando los contornos finales de ese cubo con líneas más oscuras. Y ahora lo que debo hacer es trazar el prisma rectangular que está a un costado. Siempre hay que tener cuidado que las líneas nos queden a 45 grados, que no se cambie el ángulo de la figura. Muy bien, lo último que queda por hacer es el prisma triangular que sobresale hacia adelante. En la cara delantera del prisma más grande, el que forma la base, tenemos que marcar dónde se une con el prisma triangular, y desde ese rectángulo que hemos marcado trazamos hacia adelante las líneas a 45 con el largo que tiene, que en este caso son 30 milímetros. Y unimos los vértices que nos quedan. Ahí ya tenemos toda la figura armada. Recuerden poner el título utilizando la caligrafía IRAM. En este caso es la perspectiva caballera común. Si están trabajando en hoja blanca pueden usar líneas guía para poder escribir. En hojas cuadriculadas pueden usar los renglones que ya trae la hoja. Aquí lo último que estoy haciendo es marcando con lápiz 2B más fuerte los contornos, teniendo en cuenta que hay algunas líneas que son trazos de tipo E porque son contornos no visibles, ¿sí? Quedan ocultos detrás de otra figura y por eso utilizamos la línea punteada. Ya completamos la perspectiva caballera común. Ahí la podemos ver de cerca. Si las líneas auxiliares que utilizamos para construir esa perspectiva están bien claras, no es necesario borrarlas. Ahora lo que vamos a hacer es la perspectiva caballera reducida, donde se repite todo el proceso con la única diferencia que todas las medidas que marcan profundidades que van sobre el eje X, es decir, a 45 grados, se dibujan con un 50% de reducción. Es decir, todas las medidas que tiene esa figura las dividimos por 2 y las dibujamos a la mitad.
Esto es para solucionar el inconveniente que tiene la perspectiva caballera común, que distorsiona las figuras que nosotros dibujamos, parecen muy alargadas. Comenzamos de la misma manera dibujando el cubo que contiene a toda esta figura, y después dentro de ese cubo vamos a encontrar los distintos prismas que lo componen. Por lo tanto, midan la maqueta cuáles son las medidas máximas, y esas son las medidas que marcan ahí en los ejes. Recordando que cuando miden sobre el eje a 45 grados, tienen que medir la mitad. Comenzamos con el prisma mayor. Recuerden que todo lo que son caras frontales no tienen deformación, así que las vemos bien de frente. Ahí ya podemos ver que este prisma, al ser trazado con la perspectiva caballera reducida, ya no se ve con forma de cubo como se veía en la anterior, ¿sí? Cuando en realidad es menos profundo de lo que es ancho. Ahora el cubo que va encima queda más pequeño en su profundidad, por lo tanto tenemos que ser cuidadosos cuando marcamos las medidas ahí. Para trazar el prisma triangular, siempre comiencen dibujando el rectángulo con el que se apoya en la otra figura, ¿sí? Así desde esos vértices de ese rectángulo van a trazar las líneas a 45 grados que van hacia adelante, y luego van a unir los vértices de ese triángulo que se proyecta hacia el frente. Lo último que nos queda es el prisma rectangular que va en el borde de la figura. Siempre vayan midiendo la maqueta para luego medir en el dibujo. Y una vez que tienen todas las figuras ya marcadas, van a comenzar a trazar los contornos con el lápiz 2B o HB si no tienen 2B. Al trazar los contornos visibles, tengan en cuenta que no todo el contorno de cada figura lo tienen que marcar, porque hay algunos contornos que quedan tapados por algún prisma que va por encima. Así que solamente marquen los contornos visibles.
Muy bien, ya tenemos la figura de perspectiva caballera reducida. De esta forma quedará el plano con las dos perspectivas dentro de la hoja A4. Para terminar el plano, recuerden completar el rótulo y escribir con tinta la fecha de finalización de la actividad y su nombre y apellido. El resto va con lápiz. El plano les debe quedar similar a este. Espero que este video les sea útil. Saludos.